Segundo mandato de Ursula von der Leyen en la Comisión Europea. ¿Qué significa todo esto para todos nosotros en los próximos años? Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros. Muchísimas gracias por dejar vuestros comentarios y darle un me gusta a este vídeo. Ya somos casi 180.000 y la verdad es que estoy encantado. Muchísimas gracias por seguirnos. Es muy importante entender lo que significa un segundo mandato de Ursula von der Leyen en la Unión Europea, en la Comisión Europea. Es importante porque hemos tenido unas elecciones en Europa en las que ha habido un mensaje claro por parte de los ciudadanos de descontento. Ese descontento se ha reflejado especialmente con el torbellino de las elecciones tanto en Francia como en Alemania. Y el descontento de los ciudadanos ha llevado a que hayan alzado la voz y se hayan aumentado mucho los votos con las opciones más de derechas. El Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones y la decisión consciente por parte de los grandes partidos y especialmente de los gobiernos de Francia y de Alemania ha sido básicamente mantener las cosas lo más cercanas a lo que estaban posible. Y por lo tanto, lo que vemos es que la inestabilidad política en Francia y Alemania aupan a von der Leyen a un segundo mandato que, como von der Leyen pertenece al Partido Popular Europeo, el socialista Antonio Costa se haría con la presidencia del Consejo. Ya sabéis que hay un acuerdo entre el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista y los que se llaman liberales en Europa, y el liberal Kaja Kallas sustituiría a Borrell al frente de la diplomacia comunitaria. Vamos a ver qué es lo que se puede resumir, según las propias palabras de von der Leyen, de su primer mandato y qué es lo que podemos esperar del segundo. Acompañadme. La propia von der Leyen explicaba lo que había sido el resumen de sus primeros 4 años de la siguiente manera. The birth of a geopolitical union. El nacimiento de una unión geopolítica. El nacimiento, es importante entender esto porque ha habido un cambio significativo en la Unión Europea en estos años. Supporting Ukraine, standing up to Russia's aggression. Muy importante la posición con respecto a Ucrania, apoyando a Ucrania y poniéndose enfrente de lo que llama la señora von der Leyen, de la agresión de Rusia, ¿verdad? Responding to an assertive China. Respondiendo a una China potente, una China, desde luego, que parece como que ha pasado de ser un socio a no un enemigo, pero sí, desde luego, menos de lo que se percibía antes, más como una amenaza, ¿verdad? Investing in partnerships. Invirtiendo en acuerdos. We now have a European Green Deal as a centerpiece of our economy. Tenemos un nuevo acuerdo verde como el pilar fundamental de la economía europea. Este es el gran cambio. El resto lo podemos llamar parte de, una crisis geopolítica, el avance de China, etcétera, etcétera. Pero me parece que es importante entender que ha habido un cambio radical en la Unión Europea. Es peligroso, además, llamarlo el nuevo acuerdo verde, New Green Deal, porque toma el nombre de el New Deal de Roosevelt. El New Deal de Roosevelt, el nuevo acuerdo de Roosevelt, no fue un éxito, como nos intentan vender desde la socialdemocracia. De hecho, hay una enorme cantidad de estudios que muestran que prolongó los efectos negativos de la Gran Depresión durante más de 6 años, al introducir el proteccionismo, el intervencionismo y todo tipo de
trabas a la liberalización de la economía. Es decir, aquel New Deal que se ha convertido casi como en una especie de, bueno, pues de recuerdo bonito, ¿no? Similar al de otros momentos económicos que en realidad no fueron tan positivos, ¿no? Pues lo que refleja al utilizar ese mismo símil, el nuevo acuerdo verde, es que lo que se busca es básicamente hacer lo que se hizo en Estados Unidos con el señor Roosevelt, que es eliminar un montón de los elementos liberalizadores, abiertos de la economía e introducir un significativo aumento del intervencionismo y del control gubernamental. Nuevo acuerdo verde. Y ahora centrado en la economía desde el punto de vista de los activistas ecologistas, ¿no? Bien, vamos a ver qué más nos dice. And unmatched in ambition. Sin comparación en ambición. Esto también es importante porque ante la respuesta negativa de ciudadanos, agricultores, industrias, etcétera, está claro que lo más probable que nos encontremos en los próximos años sea mantener la apuesta. ¿Por qué? Porque cuando un grupo de políticos consideran, número uno, que tienen que llevar a cabo algo parecido al nuevo acuerdo, al New Deal de Roosevelt. Y además, desde el punto de vista verde, pero no desde el punto de vista verde de respetar el medio ambiente, de dar más inversión en cuanto a energías renovables, etcétera, sino desde un punto de vista de dirigismo e intervencionismo, pues ahí es donde está el peligro. Es decir, lo que está diciendo von der Leyen, para resumir su primer mandato, no es en sí mismo nada más que el reflejo de que se va perdiendo un nivel de apoyo por parte de la ciudadanía ante unas políticas muy dirigistas, pero que como están convencidos de que eso es lo que se tiene que hacer, pues bueno, pues se mantienen a toda costa. We have set the path for digital transition to become global pioneers in online rights. Hemos empezado lo que es el camino para ser pioneros digitales en los derechos en la red. Me parece interesante cómo lo explica, porque no es que se haya puesto en marcha un programa para ser líderes en desarrollo tecnológico, sino en lo que se llama derechos en la red, derechos online, lo que se ha incluido, por ejemplo, pues cosas que pueden ser, desde luego, preocupantes desde el punto de vista de la libertad de expresión de los ciudadanos y, desde luego, desde la privacidad también de los ciudadanos. We have the historic Next Generation EU. El histórico Next Generation, como los fondos europeos, ¿verdad? Los fondos europeos, no podemos más que decir que ha sido un fracaso absoluto. Se han utilizado de manera absolutamente sin ningún tipo de responsabilidad por parte de los gobiernos, y a mí me parece que esto es importante también recordarlo. Hay que recordar que el gran problema con el que tiene una gran parte de la ciudadanía con este primer mandato de la señora von der Leyen es el haber pasado de tener una Comisión Europea orientada a garantizar la responsabilidad fiscal y la seriedad en las cuentas públicas de los gobiernos a una Comisión Europea que podríamos decir que en cierta manera ha abrazado el diagnóstico equivocado de la ultraizquierda con respecto a la crisis, aquello de que el problema era la austeridad y no el exceso del sector público. Y claro, si lo pensamos, pues poner como centro de la economía el acuerdo verde cuando es claramente algo que no está funcionando y además que
necesita reformarse y necesita reformarse teniendo en cuenta a los que saben de energía de verdad, a los que saben de agricultura de verdad, a los que saben de ganadería de verdad y a los que saben de industria. Es importante reformar estas cosas, pero claro, cuando se ponen como pilar absoluto, ¿qué es lo que pasa? Que se tiende a ignorar el mensaje que te da la economía, estancamiento. Los fondos Next Generation no solamente no han evitado el estancamiento de la eurozona y de la Unión Europea, sino que además han sido un fracaso. Pensadlo, en España, el mayor receptor de fondos Next Generation se suponía que iban a generar un crecimiento superior de más del 2% y no solamente no han hecho eso, sino que tenemos una economía estancada en PIB per cápita, tenemos una economía hiperendeudada y encima con un aumento de la pobreza, y España se convierte ya, oh sorpresa, en líder en la eurozona en riesgo de pobreza. Combining 800 billion euros of investment and reform. 800.000 millones de inversiones y reformas. Y aquí hay un elemento esencial. Muchas de estas reformas no son reformas para liberalizar, para fortalecer la economía, son contrarreformas para hacer más rígido el mercado laboral, hacer más rígida la regulación, hacer más negativo el avance económico y el desarrollo. And creating decent jobs for today and tomorrow. Creando trabajos decentes para hoy y para mañana. Bueno, pues el problema es bien sencillo. No solamente no se está consiguiendo, es que la Unión Europea y la eurozona tienen casi el doble de la tasa de paro de Estados Unidos y con un nivel de salarios reales que no mejora o que solamente ha empezado a rebotar recientemente y además con un empobrecimiento generalizado de la población. Yo creo que esto es claro. We have set the building blocks for a health union, helping to vaccinate an entire continent and large parts of the world. Importante su compromiso con el tema de la salud centrado en las vacunas con el COVID. A mí me parece que es importante también recordar que la Unión Europea se está presentando como un adalid de haber hecho las cosas bien durante el COVID, y la decisión de centralizar compras, de centralizar y burocratizar el proceso de compra de vacunas, etcétera, no solamente nos ha salido mucho más caro, sino que además retrasó mucho el proceso de vacunación. We've started making ourselves more independent in critical sectors like energy, chips and raw materials. Dice que estamos haciéndonos más independientes en energía, en chips y en materias primas, y sin embargo eso no es correcto. En materias primas estamos perdiendo independencia, en chips también y en energía también. ¿Por qué? Porque se está abandonando la visión industrial de la energía y se está convirtiendo en ideológica, y no solamente dependemos más en cuanto a tierras raras, litio, cobre, gas natural, dependemos más de Estados Unidos, etcétera, sino que no estamos desarrollando nuestras propias materias primas, ¿verdad? I would also like to thank you for the groundbreaking and pioneering work we did on gender equity. El trabajo absolutamente pionero en cuanto a igualdad de género. Bueno, pues me parece que es importante recordar que los grandes avances en igualdad de género se han dado en las economías más libres. Y esto es importante, ¿por qué? Porque se intenta a veces dar la idea de que si hay más dirigismo, más intervencionismo, se va a conseguir más igualdad. Y el dirigismo y el intervencionismo solamente iguala a la baja. As a woman, this means a lot to me. Como mujer, y me importa mucho. We've concluded files that many thought would be blocked forever, like the Women on Boards Directive and the historic accession of the EU to the Istanbul Convention. Todo esto es importantísimo, o sea, todos estos avances que me parecen perfectos, pero es importante también recordar que
Se está mirando a otro lado, se está mirando a otro lado en el mismo momento en el que es la misma Unión Europea que está defendiendo estos buenos avances en cuanto a igualdad de género, está a la vez manteniendo un silencio más que curioso con respecto al avance de minorías que tratan a las mujeres literalmente como si fueran esclavas y lo disfrazan como su cultura, hasta tal punto de que en países del centro de Europa y en países muy cercanos a España, pues lo que hay lugares en los que son absolutos guetos en los que no solamente no se están adaptando a la cultura europea, sino que además no la aceptan y la rechazan activamente. With the Directive on Pay Transparency, we have cast into law the basic principle that equal work deserves equal pay. Todos entendemos que para el mismo trabajo la misma paga, absolutamente que lo entendemos, pero también tenemos que entender que todo eso como se consigue es desde la libertad económica, no desde el dirigismo, ¿verdad? There is not a single argument why, for the same type of work, a woman should be paid less than a man. Por supuesto que no hay ningún argumento que diga que por el mismo tipo de trabajo una mujer deba recibir menos salario que un hombre, por supuesto. Es que tenemos que recordar que esos son principios del liberalismo, esos no son principios del dirigismo, y que el dirigismo además iguala a la baja. Ese es el gran problema. But our work is far from over. Pero su trabajo todavía no se ha completado, queda mucho. And we must continue pushing for progress together. I know this House supports our proposal on combating violence against women. And here too, I would like that... Es muy importante lo que está diciendo. La violencia contra la mujer no es un tema a disfrazar, ¿no? Ella dice que, por supuesto, hay que avanzar y estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que sacar algunas conclusiones de todo esto. La primera conclusión que yo veo es que hay un equivocado análisis en la Unión Europea de que mantener lo que se ha hecho hasta ahora es el camino correcto. Y que si hay un voto de descontento, ese voto de descontento es de gente que no sabe votar. Si tenemos que también entender algo, es que la señora von der Leyen, bueno, pues tiene una responsabilidad. Una responsabilidad que es la de garantizar que la Comisión Europea funcione como se montó para que funcionase. Es decir, que fiscalice y que controle que los Estados miembros llevan a cabo una responsabilidad fiscal. Algo que no está ocurriendo, algo que no está ocurriendo. A mí me parece que hay una serie de factores muy positivos a la hora de escuchar lo que dice von der Leyen y vamos a ver qué es lo que ocurre. El primero, por supuesto, ella es una candidata del Partido Popular Europeo, pero es importante que aprenda las lecciones de estos años. La primera lección, la Unión Europea está quedándose por detrás de China y de Estados Unidos en tecnología, en industria, en agricultura, en ganadería, en crecimiento económico, en salarios reales, en productividad y en todos los factores económicos que permiten indicar progreso y crecimiento. Bien. También es importante entender que la política de la Unión Europea no puede ser blanquear las políticas de izquierda, que lo que hacen es aumentar los desequilibrios y empeorar las condiciones de los ciudadanos vía más impuestos y más inflación, cuando el inflacionismo. La Comisión Europea tiene que responder para mejorar las condiciones de los ciudadanos desde la responsabilidad fiscal. No se puede mantener y promover algo como los fondos Next Generation que se han despilfarrado de manera absolutamente inaceptable y pensar que lo que tiene que hacer la gente, bueno, pues básicamente es aceptar que eso es un gran éxito, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes de que este vídeo en el que critico lo que han sido los primeros 4 años no es
decir que es que haya que acabar con la Comisión Europea, con la Unión Europea o que todo se hace mal. No, es que tenemos que recordar las cosas que se hacen mal, uno, porque están fracasando y dos, porque están empeorando la situación para todos. Todos estamos de acuerdo con la igualdad entre hombres y mujeres, pero no se puede hacer disfrazando la evidencia de que en muchas comunidades en la Unión Europea se está implementando la Sharia, se está implementando una política de no seguir las reglas de todo el resto de la Unión Europea y de tener a las mujeres esclavizadas. No se puede permitir el silencio cómplice con respecto al despilfarro público. No se puede permitir que se utilice la idea de un acuerdo verde para destruir la agricultura, la industria y para destruir a la ganadería. No se puede permitir que se blanqueen los movimientos totalitarios de gobiernos como el de Sánchez simplemente porque van con la bandera de la izquierda. Si el gobierno de Sánchez, en vez de estar ahora mismo llevando a cabo todas estos asaltos a la Constitución, a las directivas de la Unión Europea, a lo que es la separación de poderes, la libertad de expresión, etcétera. Si en vez de ser el gobierno de Sánchez fuese el gobierno de Hungría o el de Polonia, tendríamos a la Unión Europea completa y absolutamente levantada en armas, por supuesto, políticas, claro. Es decir, hay un gran problema en la Unión Europea, que es que el acuerdo entre socialistas y Partido Popular está no liderado por el Partido Popular o por el Partido Socialista, está liderado por una serie de activistas que han decidido que lo que se tiene que hacer es lo que no está funcionando y que aunque no funcione hay que redoblar. Por lo tanto, yo creo que hay una oportunidad. Yo creo que von der Leyen tiene una oportunidad de demostrar a los ciudadanos que va a llevar a cabo las reformas que liberalicen a la economía, que permiten que la economía sea más tecnológica, más potente y atraiga más inversión. Y también es importante defender la agricultura y la ganadería. Desde luego, lo que no podemos decir es que los primeros 4 años de estos años que llevamos de implementación de estas políticas que, por otro lado, nadie ha avalado de manera explícita en unas elecciones, han sido un fracaso absoluto. Y los que defendemos el proyecto europeo, precisamente porque defendemos el proyecto europeo, tenemos que ser críticos. Tenemos que ser críticos porque no funciona, porque el silencio ante la injusticia en comunidades minoritarias simplemente por cuestiones de blanqueo político, porque blanquear las políticas de ultraizquierda y atacar cualquier cosa que a cualquier persona que critique diciendo que es de ultraderecha es un gran error. La Unión Europea es un proyecto que merece defenderse. Es un proyecto que merece defenderse, pero no se va a defender repitiendo y doblando la apuesta sobre las políticas fracasadas, porque entonces es cuando la gente dirá, ya basta, que no te engañen.